Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Habitantes de las zonas más cercanas al volcán Puracé comenzaron a sentir los estragos causados por la emisión de ceniza y gases y actividad sísmica del cráter. En varios videos enviados a Noticias Caracol se observa la contaminación de fuentes de agua y la poca visibilidad que hay hacia el volcán. Por esa razón, la orden de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es evacuar las zonas altas, las más cercanas de hecho al volcán, pero aseguran que de eso se deben encargar las autoridades locales. Allí en esa zona se encuentra Paula Restrepo. Paula, cuéntenos cómo está la comunidad de los sectores aledaños y qué dice el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano. Hola, muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Pues la comunidad se mantiene tranquila pero alerta ante cualquier eventualidad y cualquier noticia emitida por las autoridades. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano en el más reciente informe indicó que se mantienen las fluctuaciones y los sismos del volcán Puracé, esto relacionado con la emisión de cenizas y gases. La última emisión de cenizas se registró alrededor de las 4 y 6 de la mañana de este domingo 30 de noviembre, pero la comunidad también registró la emisión de cenizas y fuertes olores a azufre entre las 8 y las 10 de la noche de este sábado 29 de noviembre, especialmente en el corregimiento de Río Negro, en zonas aledañas a la mina de azufre y en el norte de la ciudad de Popayán. Las autoridades también indicaron que pueden que se presenten fluctuaciones normales, movimientos normales registrados en días o semanas anteriores, pero no quiere decir que el volcán haya regresado a su actividad normal. Para eso tienen que pasar algunos días con movimientos constantes normales y hasta ahora pues no ha ocurrido. Las autoridades también recomendaron y recordaron mantenerse alejados de la zona del volcán de Puracé, pero por supuesto también indicaron utilizar elementos de autoprotección como los tapabocas. Sí, señora Paula, entre tanto las autoridades trabajan en el alistamiento de las comunidades que viven muy cerca del volcán Puracé. Hasta el momento no se planea una evacuación hasta que se lleve a cabo un comité el día de mañana con el gobierno nacional. Hablamos con el alcalde de Puracé y con las comunidades. Paula Belalcázar, ¿qué le dijeron? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el alcalde de Puracé nos contó su preocupación en primera instancia porque según él no tienen los suficientes recursos económicos para llevar a cabo estas evacuaciones. Dice que además en su mismo municipio no se pueden ubicar albergues porque son zonas de mucha proximidad al volcán, sino que tienen que ser ubicados al menos en Popayán o en Timbío y queda esta zona muy retirada de donde viven estas personas. Por su parte también hablamos con las comunidades quienes nos contaron que pese a la incertidumbre en este momento no sienten miedo. Nos dicen que esto es su diario vivir, su rutina, pero que en este momento ellos lo que le piden a las autoridades son algunas recomendaciones y en el caso de unas evacuaciones, pues que las autoridades se comuniquen entre sí. Por su parte, la Cruz Roja también dice que la recomendación más importante en ese momento, dado que no ha habido evacuaciones, es que la gente use tapabocas y que no tome agua de los lugares donde precisamente está acumulado este recurso. La alerta naranja se mantiene en el volcán Puracé. Los sismos no han dejado de sentirse en las últimas horas. El rocío de una fina ceniza acompañada de un fuerte olor a azufre en la vereda de Río Negro en Paletará y otros sectores aledaños retratan la incertidumbre de sus habitantes. Para quienes siempre han vivido allí, lo que les ha extrañado es que la ceniza y los gases ya empezaron a hacer estragos. En estos días, para la parte de Puracé, sí siempre se ha visto la caída de la ceniza, hay cultivos que se han quemado, se han chamuscado por la cuestión de la ceniza, ya se han contaminado por unas fuentes hídricas que abastecen varias veredas. También algunas evidencias de animales muertos, unas semovientes con ceniza. Las autoridades de orden nacional recomendaron en las últimas horas evacuar las zonas de mayor riesgo, las más cercanas al volcán en el municipio de Puracé, pero también municipios como Popayán y Sotara en el Cauca y San José de Isnos en el Huila continúan bajo estricto monitoreo. Hasta el momento no se ha evacuado a ninguna comunidad. En las próximas horas, precisamente el día de mañana, se va a hacer el comité o se va a celebrar el Comité Municipal de Gestión de Riesgo en compañía de
funcionarios del orden nacional a efectos de tomar decisiones al respecto. Las autoridades locales hicieron un censo en donde ubicaron a familias campesinas e indígenas que se encuentran muy cerca a la zona de alto riesgo. Lo preocupante es que, según el alcalde de Puracé, en este momento no tienen recursos suficientes para realizar las evacuaciones. ¿Cuántas familias son más o menos las que están cerca al volcán? 70 familias. 70 familias. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Estamos hablando entre 350 y 400 personas. No contamos con el presupuesto para esos fines. Sí, tendríamos unas dificultades de logística también porque no hay dispuestos transporte en la administración municipal, pues no hay transporte ni para transportar los miembros del cuerpo de bomberos y la Defensa Civil. Muchas de las familias se rehúsan a abandonar sus casas, en donde el volcán se hace sentir, dicen, todos los días. El problema es de que las familias acá nunca te van a evacuar por la cuestión de las economías, porque ellos viven de las economías, los animalitos, de las tierras, los cultivos. Entonces es un tema de bastante análisis, porque fácil es decir evacúen, pero ¿para dónde? Los adultos mayores, porque ellos dicen siempre han vivido con el volcán. Él siempre ha hecho lo mismo y de aquí de mi tierra no me sacan. Cerca de 50 personas de la Defensa Civil y demás voluntarios, junto con la Cruz Roja, han sumado esfuerzos para el alistamiento de quienes tendrían que evacuar. Por ahora, dan recomendaciones clave para la salud de los habitantes. Tener precaución con el consumo de agua, porque pues las aguas se pueden contaminar por la ceniza. Tercero, proteger la respiración, entonces andar con los tapabocas y tener como base oficial la información del Servicio Geológico. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se han registrado emisiones de gases y ceniza con columnas entre 500 metros y 1.4 kilómetros sobre la cima. Y a propósito de esta alerta naranja por la actividad que ha registrado el volcán Puracé, hacemos contacto a esta hora con Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Coordinador, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Quiero preguntarle cuál es la actividad volcánica que ha registrado hoy el Puracé. Sí, buenas tardes. Después del estado de alerta que se decretó el día de ayer, pues la actividad del volcán Puracé se ha caracterizado por seguir presentando el registro de pulsos de tremor, que es una señal continua en el tiempo, además de otros sismos asociados con el movimiento de fluidos al interior del volcán. Y esta actividad ha estado relacionada con la emisión de gases y en muchas ocasiones con salida de ceniza desde el cráter del volcán Puracé. A raíz de esto, pues nosotros hemos tenido que emitir varios boletines a la Aeronáutica Civil informando sobre esta actividad. Ahora persiste lo que se llama las señales de tremor y están asociadas en este momento con salida de gases, aunque en este momento no están asociadas con salida de ceniza. Sí, señora, a propósito de esto que usted me cuenta, ¿cuáles son las zonas que están en mayor riesgo? Bueno, casi todo el área de influencia del volcán Puracé está ubicada en el municipio de Puracé. Particularmente en esta zona hay dos centros poblados que son Coconuco y Puracé, además de pues, varias comunidades en sectores como Paletará, que es un resguardo indígena, y además también de resguardos indígenas de Coconuco y Puracé. Entonces, pues con ellos se está haciendo un trabajo informativo contándoles qué es lo que está pasando en la zona de influencia del volcán y cuál es el estado de actividad actual del volcán. Coordinador, ¿cuáles son las señales de alerta que debe tener en cuenta la gente y para ustedes en caso de tener que elevar los niveles de alerta? Nosotros en particular tenemos unas redes de monitoreo instaladas, nosotros tenemos 36 estaciones. En esas 36 estaciones tenemos instalados 59 sensores para medir diferentes parámetros como son la actividad sísmica, la deformación del volcán, la actividad superficial a través de cámaras web, y toda esta información nosotros la estamos recolectando las 24 horas del día y con base en la información que ellos, estas
redes de monitoreo nos dan, pues nosotros estamos informando a la población sobre el estado de actividad del volcán. E igualmente, pues en la zona las mismas comunidades tienen sus vigías que están informando continuamente sobre emisiones de gases. Ellos inclusive nos dan información a nosotros sobre las zonas donde están cayendo cenizas y todo. Digamos que hay una actividad coordinada entre el Observatorio Volcanológico y las comunidades alrededor del área de influencia del volcán. Sí, señor, ya para finalizar esta conversación, está circulando algunos videos de caída de cenizas y olores a azufre en la vereda Río Negro. ¿Estos reportes son reales? ¿Qué conocen ustedes al respecto? Sí, nosotros sí hemos tenido reportes de caídas de cenizas en la vereda de Río Negro. Ella pertenece al sector de Paletara que yo le mencionaba ahorita. Y adicionalmente, pues también hemos recibido reportes en otras zonas como en la mina de azufre, que es una mina que se explotaba antiguamente cerca del volcán Puracé. También en la vía de Popayán hacia Totoró, en el sector de Agua Hirviendo, cerca a Coconuco. Pero pues la verdad es que sí, estos días han estado recibiendo muchos reportes de caídas de ceniza porque desde el lunes pasado han estado ocurriendo este tipo de emisiones. Son emisiones pequeñas y que se dispersan de acuerdo a la dirección del viento. Entonces, ceniza ha caído en muchas zonas aledañas al volcán. Inclusive el día de ayer cayó un poco de ceniza aquí en Puracé. Fue una ceniza muy fina, pero sí estuvo cayendo ceniza. Y aprovecho pues este espacio para invitar a la comunidad a que se informen a través de los canales oficiales de comunicación del Servicio Geológico Colombiano. Sí, señor, y a estar muy atentos a esas recomendaciones que ustedes van emitiendo prácticamente minuto a minuto. Es Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Bueno, con mucho gusto. De otro lado, en diálogo con Noticias Caracol en vivo, el director nacional de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que la evacuación de las familias en la zona de influencia del volcán tiene que ser inmediata. Explicó los riesgos que corren y habló sobre el comité de seguimiento de la actividad del volcán. ¿Cómo es el manejo del riesgo? ¿Qué están haciendo desde las autoridades a propósito de esta alerta naranja del volcán Puracé? Bueno, yo creo que es importante recordar que en el reporte de hoy del Servicio Geológico Colombiano pues nos da que esta alerta naranja se mantiene y la recomendación que nosotros hemos hecho es la evacuación preventiva inmediata de la zona de mayor riesgo. Sí, director, ¿cuántas familias? Usted acaba de decir evacuación preventiva inmediata. ¿Para cuántas familias? Pues las cifras que nosotros tenemos dan un número de 26 familias, pero realmente esas cifras no son del todo confiables. Pueden ser más. ¿Por qué? Porque es un área rural dispersa. Entonces, no estamos hablando de la evacuación de ningún centro poblado o de un casco urbano, sino de las familias rurales que están en las inmediaciones del cráter. Esto pues es muy disperso. Dentro de los registros que nosotros tenemos se habla de 26 familias, pero creemos que podrían ser más. Sí. Director, hablamos con el alcalde de Puracé. Él dice que no hay plata para que esas familias sean evacuadas. Pues me preocupa, porque nosotros damos una recomendación, pero el alcalde es el alcalde, la autoridad del municipio es el alcalde. Yo no le doy órdenes al alcalde, yo le doy sugerencias. Si el alcalde no quiere dar la orden de evacuación, pues es la decisión de él. ¿Por qué es tan necesaria esa evacuación? Que lo expliquemos a los usuarios. Estos volcanes son explosivos. Entonces, en el momento de darse una erupción, no va a haber tiempo para que la gente se vaya moviendo. Lo que puede darse en una explosión, en una erupción, en una fase eruptiva de este volcán, son unos flujos piroclásticos que son, para ponérselo en lengua vernácula, pues son unas nubes de fuego y de aire caliente y de partículas hirviendo a cientos de grados que destruyen todo lo que hay a su paso. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 47 minutos. En otras noticias, la Aeronáutica Civil entregó nuevos detalles de la actualización del software de las aeronaves A320 que operan en el país. La contingencia ya comienza a solucionarse. María Fernanda Tarazona, ¿cuál es el panorama para este domingo? Buenas tardes.
Catalina, buenas tardes. Solo hoy, domingo, 64 vuelos se han visto afectados entre reprogramaciones, cancelaciones y también demoras por esta contingencia presentada por la actualización de los aviones Airbus A320. 148 vuelos afectaron, impactando a más de 22.000 pasajeros. Decir que el 87% de esta contingencia ya está solucionada gracias a la rápida acción de las aerolíneas del Aerocivil, JetSmart y LATAM. Avianca, por su parte, tiene el 86% de su flota actualizada. En otras noticias, desde la Asociación de Auxiliares de Vuelo, pues está expresando su preocupación por cada uno de los vuelos que tienen como destino Venezuela, pese a las advertencias que han hecho las autoridades estadounidenses. Crece la alarma en el sector aéreo internacional tras la alerta de autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre riesgos crecientes en el espacio aéreo venezolano. Varias aerolíneas en el mundo, entre ellas Avianca, LATAM, GOL, Iberia, Caribbean, TAP y Turkish, decidieron suspender sus rutas hacia ese país. Sin embargo, en Colombia, Copa y Wingo mantienen sus itinerarios hacia Venezuela. La Asociación de Auxiliares de Vuelo y Tripulantes expresó su preocupación por la integridad física y la vida de las tripulaciones que continúan realizando estos vuelos. Para nosotros es importante pues, que cesen estas operaciones debido a la preocupación de nuestros tripulantes, ya que las demás aerolíneas han tenido en cuenta la advertencia del gobierno americano, menos Copa, Wingo, y de la cual no hemos tenido ninguna respuesta formal. ¿Por qué siguen estas operaciones? Desde el gremio se solicitó al Ministerio de Trabajo que intervenga para garantizar la seguridad de los trabajadores, ya que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se declare el cierre del espacio aéreo venezolano. Nuestros tripulantes, pues está la preocupación por poner en riesgo la integridad de nuestras tripulaciones. La asociación responsabilizó a Copa y Wingo por cualquier eventualidad que pueda afectar a sus tripulantes mientras continúan estas operaciones. Y precisamente sobre este tema, a esta hora en el mundo es noticia la incertidumbre que hay en el espacio aéreo de Venezuela porque solo algunas aerolíneas se encuentran operando. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro emitió un plan con el cual busca el retorno de migrantes a su país. Pese a la advertencia del presidente Trump al declarar cerrado por completo el espacio aéreo venezolano, varias aerolíneas no han suspendido operaciones. Es el caso de Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y las compañías locales Avior y Conviasa. En medio de la tensión que llevó a otras 6 a cancelar sus itinerarios, el aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, sigue funcionando, pero la preocupación está latente en algunos residentes. Por lo menos mucha gente que estaba afuera, que iba a pasar Navidades con sus familiares aquí, ya no lo pueden hacer. Y mucha gente que iba a visitar a sus familiares afuera tampoco lo puede hacer. O sea, nos quedamos encerrados aquí. Y tras advertir que el mensaje de Trump equivalía a la suspensión de los vuelos de migrantes realizados bajo el plan Vuelve a la Patria, el régimen chavista anunció sin mayor detalle un plan especial. El presidente Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio. Para algunos analistas, Washington está cambiando su enfoque tradicional de presión económica y diplomática sobre Caracas y en su lugar recurre a una demostración de fuerza. Estados Unidos no está intentando ocultar lo que podría acabar haciéndole al presidente Maduro en Venezuela. Se trata de una campaña de presión muy seria. Sin embargo, lo que aún no hemos visto es el siguiente paso. Entre tanto, el Comando Sur de Estados Unidos publicó una imagen del avión FA-18E Super Hornet aproximándose al USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, desplegado en el Caribe como parte de lo que, según la Casa Blanca, es un operativo contra las drogas, pero que para Maduro es una estrategia para un cambio de régimen. Y cambiamos de tema porque en Estados Unidos 4 personas murieron y 10 resultaron heridas durante un tiroteo en una celebración del Día de Acción de Gracias. Así, ya son 380 los tiroteos masivos que se registran en ese país en lo que va de este año 2025. Una fiesta familiar terminó en tragedia en la pequeña ciudad californiana de Stockton.
Un hombre armado abrió fuego en un salón de banquetes y dañó la alegría de la celebración de toda una familia, sin importar su edad. Es inimaginable que haya niños pequeños que resulten perjudicados, que haya alguien que resulte perjudicado en esto. Y nuestros corazones están con esas víctimas, con sus familias y con nuestra comunidad. Alrededor de 10 personas se debaten entre la vida y la muerte en hospitales cercanos de la zona. El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el hecho y prometió una investigación. El sospechoso del tiroteo huyó del lugar inmediatamente. Por el momento no hay indicios de cuáles fueron sus motivaciones, ni tampoco de su paradero. Pero las autoridades pidieron la ayuda de la comunidad para encontrarlo. Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos, se dan amor y por desgracia hoy el cielo es un poco más grande con los niños y adultos que murieron. Quien quiera que haya hecho esto, si lo conoce, puede dejar una denuncia anónima. Tan solo esta semana 2 tiroteos estremecieron nuevamente al país. Uno durante las compras del Black Friday. Se registró otro tiroteo también en el estado de California y causó pánico entre los clientes de una tienda de ropa. 2 personas resultaron heridas. El otro sucedió el pasado miércoles. Un agente policial murió y otro quedó gravemente herido en Washington, muy cerca de la Casa Blanca. Y después de visitar Turquía, el Papa León XIV llegó este domingo a Líbano, donde hizo una invitación a ser artífices de la paz. El pontífice fue recibido en medio de bailes tradicionales en su camino al Palacio Presidencial. Una vez allí sostuvo reuniones con varios funcionarios, como lo son el primer ministro Nawaf Salam y el presidente del Parlamento. León XIV es el primer representante de la Iglesia Católica que visita Líbano desde Benedicto XVI, que lo hizo en el año 2014. Y a esta hora en Honduras avanzan las elecciones presidenciales que buscan un sucesor o una sucesora de la presidenta Xiomara Castro. Todo esto en medio de una polémica que hay con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En minutos les tendremos el desarrollo de esta noticia y otros hechos que hacen noticia en el mundo. Volvemos con noticias del país. Hoy se cumple un mes de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes, que fue asesinado en medio de una brutal golpiza la noche de Halloween luego de salir de una fiesta de disfraces. Hasta el momento hay 2 capturados, uno de ellos busca un preacuerdo con la Fiscalía. Hoy familiares, entre tanto, y amigos realizarán una misa para conmemorar esta fecha. Hace exactamente un mes, el joven Jaime Esteban Moreno se debatía entre la vida y la muerte. Justo a la noche de Halloween, a la salida de este bar, Before Club, el joven de 20 años fue atacado a golpes por 2 jóvenes sin razón aparente. En un primer momento se observa a un hombre con el rostro pintado de rojo golpear a Jaime Esteban. Sin embargo, segundos después, aparece en escena otro joven vestido de negro y con orejas de conejo atacar al estudiante. Golpes que finalmente terminaron en su muerte. Los 2 únicos implicados por estos hechos hasta el momento son estas personas, Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes aparecen en varias cámaras de seguridad propinándole la fuerte golpiza al joven universitario. La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica. En su momento, el padre de Jaime Esteban Moreno pidió celeridad a la justicia para que este caso no quede en la impunidad. Hemos presenciado un hecho de celeridad, la Fiscalía, en la rama judicial. Pues hemos tenido algunos inconvenientes y cosas, pero lo único que esperamos es las medidas intramurales para los detenidos. Aunque estos 2 jóvenes ya se encuentran detenidos por este caso, para la defensa de la familia se debería investigar la responsabilidad de la mujer que portaba disfraz azul en los hechos. Así lo confirmó en Noticias Caracol en Vivo el abogado de la familia de Jaime Esteban. El país conoce estos videos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro y esta señora Paola Fernández. En diferentes etapas del video se observa su participación y la Fiscalía establecerá en su saber y entender esa participación. Por su parte, la defensa de Juan Carlos Ortiz busca una negociación con la Fiscalía en donde aceptaría la muerte del joven universitario a cambio de una rebaja de su pena. Sin embargo, la Fiscalía deberá establecer si acepta los términos de dicho preacuerdo, el cual deberá ser avalado por un juez de la República.
A esta hora es noticia la liberación de 11 personas por parte del ELN en el Catatumbo. Entre los liberados hay un firmante de paz. Recordemos que allí en el Catatumbo continúan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Se cree que hay más secuestrados, por lo que se prevé nuevas liberaciones en el Catatumbo, una zona donde en este momento hay una situación muy difícil de orden público. A esta hora en Bucaramanga se realiza la audiencia de legalización de captura de las 5 personas capturadas ayer tras el intento de hurto a una joyería ubicada en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa. Estas personas harían parte de una organización delincuencial que llegó hace más de una semana a la ciudad proveniente de Barranquilla a perpetrar este hurto que dejó 2 personas muertas. Uno de los fallecidos sería uno de los presuntos delincuentes, pero también está el intendente jefe Freddy Leal, quien hacía parte del grupo contra hurtos de la SIJIN. El uniformado será velado en cámara ardiente y esta noche en Bucaramanga habrá una velatón para rechazar este hecho. A esta hora nos encontramos desde la catedral de la ciudad de Ibagué, donde llega precisamente el féretro del teniente coronel Rafael Granados, quien fuera asesinado en la ciudad de Popayán. En este momento se realizan las honras fúnebres por parte del Ejército Nacional para darle la despedida a este héroe de la patria. En este momento se adelantan las investigaciones frente a este lamentable caso. 12 del mediodía, 58 minutos. En otras noticias, el agua subterránea se ha convertido en sinónimo de esperanza para las comunidades de la Sabana de Bogotá. En esta zona, la CAR puso en marcha la instalación de 14 dispositivos que permitirán explorar, medir y entender la captación de esta fuente de vida. Se trata de un plan para proteger y aprovechar de manera sostenible este recurso. Hicimos un recorrido por la zona y llegamos hasta uno de los puntos donde brota el agua desde el subsuelo. Esto que ustedes ven es agua subterránea. Brota de una sola captación que emite entre 3 a 5 litros por segundo, suficiente para llenar una piscina pequeña en menos de una hora o para abastecer a una familia durante todo un día. Un caudal que nace bajo los pies de los campesinos de la vereda Tibagota en el Rosal, Cundinamarca. Aquí trabaja Alberto Medina. Entre montañas y potreros, él es quien cuida esta ventana natural bajo la tierra. Tener prácticamente vida debajo de nosotros, porque el agua es vida, porque sin agua no somos nada. Ese es como un suertazo, esa es una suerte. Al que le tocó, porque uno perforan pero no se sabe si sale o no sale agua. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, comenzó aquí el plan piloto para instalar 14 piezómetros en la sabana el próximo año. Se trata de dispositivos que miden el comportamiento del agua subterránea. Cada uno tiene un sensor que envía datos vía satélite para analizar la profundidad de estas aguas, su movimiento y su disponibilidad. Estos puntos oscilan entre 85 y 100 metros de profundidad y se recargan lentamente con lluvias y nacimientos de la sabana. Nuestro territorio es rico, es de verdad que bendecido en temas de recurso hídrico. Los análisis que ha hecho la autoridad ambiental han demostrado que hay demasiada agua subterránea, es decir, tenemos acuíferos en montón, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un uso sostenible también de ellos. Aquí la invitación no es para que la gente tenga que decidir entre si agua subterránea o superficial, no, es hacer un uso sostenible. El agua es extraída con motobombas y distribuida por tuberías para diferentes actividades rurales. Todo en un predio privado donde la colaboración entre la comunidad y la CAR ha sido fundamental. Vamos a hacer una inversión de 34.000 millones de pesos para construir 14 pozos piezométricos en diferentes municipios de la Sabana de Bogotá. Ahí vamos a poder medir calidad del agua, disponibilidad de agua, es decir, cuánta agua hay allí, pero algo muy importante, fortalecer el plan de manejo de acuíferos y entender en dónde se recargan los acuíferos. En nuestro recorrido por la Sabana de Bogotá evidenciamos reservas, pozos, flora y fauna que alimentan este territorio. Para la CAR, esta exploración marca el inicio de una nueva etapa, de velar que hay bajo la tierra y planear los proyectos de la región. El agua subterránea se perfila como un recurso fundamental para la seguridad hídrica y el futuro de la sabana, un tesoro que siempre estuvo allí y que comienza a cobrar protagonismo.
Y en Barrancabermeja, Santander, investigan la muerte de un manatí que fue encontrado en la ciénaga El Llanito. Con este caso ya son 13 los manatíes muertos en la misma zona en los últimos 5 años. Analizan si la contaminación sería la causa. Este es el segundo manatí antillano que es hallado muerto en la ciénaga del Llanito en Barrancabermeja este año. Se trata de un macho juvenil que fue encontrado en estado de descomposición. A nosotros nos preocupa que lamentablemente esta especie viene siendo afectada por diferentes factores de riesgos, contaminación de hidrocarburos, contaminación de aguas residuales, y esto lo que nos ha puesto a nosotros a pensar es en la necesidad imperiosa de activar el plan de conservación del manatí antillano. Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con una posible contaminación y sedimentación de la ciénaga El Llanito, hábitat del manatí antillano. Una muerte que tenemos de manatí, una especie que está en vía de extinción, que forma parte de la vocación de desarrollo que es la biodiversidad de Barrancabermeja, pero que está en riesgo hoy precisamente por estas acciones que están generando mayor nivel de contaminación a la ciénaga. Este es el manatí número 13 muerto en los últimos 5 años en este lugar, lo que preocupa a los pescadores. Estamos muy conmovidos por esa muerte de ese manatí. Sabemos que siempre se ha visto muerte de manatís, pero entonces no sabemos si es por parte de contaminación, por parte de hidrocarburos y otras contaminaciones, ¿no? Manatí antillano es una especie declarada en vía de extinción y por eso el próximo 5 de diciembre habrá una reunión liderada por la Procuraduría Ambiental junto con autoridades para buscar soluciones que permitan proteger a esta especie. Esta noche Boyacá le da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado en el emblemático puente de Boyacá. Jairo Niño nos cuenta quién es el artista invitado y a qué hora inicia toda la celebración. Andrés Cepeda le dará la bienvenida a la Navidad en Boyacá. El cantautor colombiano brindará un concierto con entrada gratuita en el puente de Boyacá durante el encendido de las luces que anuncian la llegada de fin de año y que llenarán de magia y colorido el emblemático lugar. Sus campos están adornados con más de 6.000 figuras que rinden tributo a esta tierra y que recibirán a más de 200.000 turistas en esta temporada decembrina. El evento comenzará sobre las 4 de la tarde y se espera que Andrés Cepeda esté en el escenario a las 7 de la noche para deleitar a miles de asistentes. Habrá transporte gratis cada 30 minutos para quienes quieran llegar desde Tunja al puente de Boyacá y luego regresar, con el ánimo de evitar así la congestión. La entrada de vehículos al altar de la patria estará restringido, buscando que quienes lleguen a disfrutar del espectacular concierto puedan disfrutar en calma de este evento y la iluminación con la que Boyacá le da la bienvenida a los visitantes. Sí, señor Jairo, y Bogotá también se prepara para una Navidad que promete ser inolvidable. Desde el 5 de diciembre la capital se llena de espectáculos, novenas, ferias y más de 600 actividades para todas las edades. Mayra Tenorio nos cuenta cómo será la agenda que se tomará la capital del país. Bogotá enciende la Navidad esta semana. Actividades, alegría, luces. Y esta agenda está variada. Secretario de Cultura, bienvenido aquí a Noticias Caracol, secretario de Cultura de Bogotá. Y comencemos. Este año, ¿cómo se llama la Navidad aquí en la capital del país? Bueno, Mayra, en Bogotá la Navidad es cultura. Esta ciudad celebrará por lo grande la Navidad. Con el liderazgo del alcalde Galán, la alcaldía de Bogotá ha preparado una Navidad inolvidable, no solamente para los bogotanos y las bogotanas, sino para todos los turistas que nos quieran acompañar. Tendremos una gran oferta de conciertos, espectáculos escénico-musicales, desfiles, novenas, tarimas bailables. Secretario, esto es una fiesta y quiero que comencemos con las fechas. ¿Cuándo arranca la Navidad aquí en Bogotá? Bueno, vamos a abrir la Navidad, a encenderla el 5 de diciembre. El evento principal será en el Parque El Tunal, donde tendremos un árbol de más de 56 metros de alto que hará 2 shows láser por día desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Ese mismo día en el Tunal tendremos una tarima con un concierto, Alquimia, los Diablitos del Vallenato, los Cumbia Stars, la Banda Filarmónica de Bogotá, harán gala de este primer día de la Navidad.
Estos días, secretario, 4.000 artistas, 600 actividades y todo gratis, como nos gusta. Absolutamente gratis. Es una Navidad que se hace con los impuestos de las y los bogotanos. Con el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos hemos propuesto tener una gran oferta cultural. Y eso lo hemos hecho y diseñado para que toda la ciudad la pueda disfrutar. Tendremos por primera vez en décadas un gran espectáculo en el Tunal, en el sur de la ciudad. Tendremos y ahí vamos, secretario, precisamente con lo que la gente tiene que tener en cuenta esta semana en la cabeza. El Tunal es la gran fiesta. Así es, el 5, el gran encendido, el árbol de 56 metros, show láser, los artistas que ya te conté, va a ser fantástico. El Día de las Velitas, por favor, ya es tradicional, tú lo sabes. El 7 de diciembre tendremos 3 lugares donde se puede. Hay fiesta también ese día, claro. Un gran concierto de la Orquesta Filarmónica en el Tunal. Haremos un gran desfile de comparsas desde la Plaza Cultural La Santa María por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar, en donde estaremos con la Real Charanga, con el coro de niños de la Filarmónica de Bogotá. Y en el Parque Los Hippies, el IDARTE sacará adelante un evento muy bello que se llama el evento de Electrovelitas. Secretario, pero también hay grandes sorpresas este año y hablemos de los láseres, las luces y también estos eventos en la Plaza de Bolívar, la Santa María, en el Parque El Tunal. ¿Esto qué es? ¿Qué es la gran apuesta este año? Claro que sí, es muy importante porque es el gran esfuerzo creativo que hace la ciudad. El año pasado fuimos catalogados como el segundo mejor destino para vivir la Navidad cultural en el mundo y este año estoy seguro que con estos eventos vamos a ser el primero. Eso sí. En la Plaza de Bolívar vamos a tener un despliegue tecnológico absolutamente impresionante, no se lo pueden perder. Son 3 funciones al día que iniciamos el sábado 13 de diciembre. Yo también quiero ir y me voy a agendar, pero finalicemos, secretario, porque esta fiesta se vive también en las calles. Ciclovía, así es. Baile en el Movistar Arena. ¿Eso qué es? ¿Pachanga por allá? Claro que sí. El 11 de diciembre, como ya es tradicional, la ciclovía nocturna. El 15 de diciembre en el Movistar Arena tendremos el gran baile mayor. 1.000 abuelos, 1.000 personas mayores que están en nuestros procesos de gratis salones de baile, también, de danza. Vaya, gratis, las boleterías se podrán recibir en la sede de nuestra Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Estará ya Jorge Velosa, la orquesta de Lucho Bermúdez. Más de 670 actividades esta Navidad que lidera la Alcaldía Mayor de Bogotá y que espero llene de paz, de reconciliación, de amor, de alegría a las familias bogotanas. Y muy importante, Mayra, por favor, 0 pólvora en esta Navidad. Cuidemos nuestra ciudad, cuidemos a nuestros niños y por favor que el consumo de alcohol sea responsable, que podamos disfrutar esta Navidad en paz y armonía y que todos nos podamos cuidar. Secretario, el mensaje más importante, Bogotá enciende esta Navidad. Gracias por su espacio aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias y nos vemos en esta Navidad. Agendado, en donde yo sí quiero ir. La Navidad en Bogotá es cultura. 1:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Medellín reforzaron las medidas de seguridad para evitar quemados con la pólvora o víctimas de licor adulterado esta noche cuando se realiza la alborada. Erika Zapata, ¿qué detalles se conoce? Catalina, muy buenas tardes. Así es, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está trabajando fuertemente el día de hoy, teniendo en cuenta la celebración de la polémica alborada, hoy a las 12 de la noche, por la llegada del 1 de diciembre, un hecho que siempre ha dejado personas afectadas con pólvora, pero también animalitos heridos o muertos. Hay que decir que 1.200 uniformados van a garantizar la seguridad en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, 800 que estarán en las comunas de la ciudad de Medellín. Las autoridades están trabajando en el tema de la incautación de la pólvora, pero también en la incautación de licor adulterado. En las últimas horas, en el barrio Laureles, fueron incautadas más de 17.000 botellas que eran para envasar licor adulterado. Nuestros uniformados hallaron miles de envases de whisky y de tequila, lavados y listos para ser nuevamente llenos con líquido de licor posiblemente adulterado. En total en el lugar fueron encontradas 17.296 botellas, además de una caja con botellas de whisky, la cual fue enviada para estudio técnico. Durante la inspección también se incautaron elementos utilizados para la falsificación de licor importado, entre ellos 8.000 calcomanías, 10.000 tapas originales, 300 bolsas de tela de marcas reconocidas, y 5.000 cajas originales, componentes que evidencian la capacidad del sitio para producir
y distribuir licor adulterado a gran escala. El llamado es a la conciencia. Las autoridades están en alerta, teniendo en cuenta que el año pasado, durante todo diciembre, en la ciudad de Medellín fueron 56 personas quemadas con pólvora, 15 de ellas menores de edad. Gran número de quemados se reportó en el día de la Alborada. El departamento de Antioquia, la policía, también está trabajando con diferentes campañas. En este momento están en el municipio de Marinilla, porque el llamado es a la conciencia. Sí, señora Erika, gracias. Entre tanto, la Personería de Cali hizo un llamado a las autoridades para ejercer mayor control en los barrios donde tradicionalmente se ha realizado también la alborada. Paula Restrepo, cuéntenos qué recomendaciones están haciendo. Hola, buenas tardes nuevamente. El personero de la ciudad de Cali hizo un llamado a la alcaldía para que haya mayor presencia policial en esos barrios donde tradicionalmente se lleva a cabo la alborada, como es Ulpiano Lloreda, Calimío Norte de Cepaz y otros ubicados en el oriente de la capital vallecaucana. Esto es para evitar hechos de violencia, pero también para evitar personas quemadas. En todo diciembre del 2024 se registraron más bien 42 personas quemadas, 11 de ellas menores de edad. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali informó que ya cuentan con 170 policías que van a ubicar en espacios más aglomerados. Ese es el llamado de la personería. Estas prácticas ponen en riesgo la vida y la convivencia. No podemos permitir que niños y adultos resulten quemados y se generen desórdenes y afectaciones de orden público. Por su parte, en el centro de la capital, en el centro del Valle del Cauca, en el corazón de Tuluá, también llevaron a cabo medidas para comenzar este diciembre, entre ellas toque de queda para menores de edad desde hoy a las 8 de la noche hasta mañana a 6 de la mañana, la prohibición total de alboradas, pero también la prohibición de circulación de motocicletas, tanto en el casco urbano como en la zona rural, desde hoy a las 8 hasta mañana a las 5 de la mañana. Sí, señora Paula, y las instituciones de salud hacen un llamado a la ciudadanía para que evite el uso de la pólvora en estas festividades de fin de año. A pesar de las recomendaciones, en la Navidad de 2024 más de 120 personas sufrieron quemaduras por esta causa. La meta es que este año no se den más casos que lamentar. Con la llegada de diciembre, Bogotá se llena de alegría y color, pero también es una época en la que aumentan los accidentes por el uso de la pólvora. Los más afectados por lo general son los más pequeños. Para estas fechas, la unidad de quemados pediátrica del OMI en la capital ya desplegó sus capacidades para atender posibles incidentes. Sin embargo, el llamado es a prevenir, pues a estas alturas ya tienen una ocupación del 95%. El no uso de pólvora, el no uso de juegos pirotécnicos, tener prevención el día de velitas, porque tenemos ya quemados por otras causas y no podemos incrementar el número de accidentes. Recuerde que las quemaduras con pólvora pueden dejar secuelas graves y más cuando se trata de niños y en algunos casos tienen desenlaces fatales. Las lesiones por pólvora son muy graves, no son quemaduras de primero ni de segundo grado, generalmente son quemaduras de tercer grado, son quemaduras que producen amputaciones y lesiones irreversibles en los niños. Las quemaduras de primer grado son las más leves y afectan la capa externa de la piel. Se caracterizan por enrojecimiento, dolor y algo de hinchazón. Las de segundo grado afectan la capa más profunda de la piel, provocan ampollas, dolor intenso y enrojecimiento. Y las de tercer grado son las más graves, ya que destruyen todas las capas de la piel e incluso pueden afectar músculos y huesos. Estas imágenes nos recuerdan la importancia de evitar el uso de la pólvora, pero ante cualquier caso la recomendación es buscar atención médica inmediata. Son hospitalizaciones muy prolongadas, los niños se someten a procedimientos que son muy dolorosos, las secuelas son irreversibles, tanto físicas como psicológicas. La Secretaría de Salud de Bogotá ha incrementado los controles a la venta de pólvora. Además, pondrá en marcha este tablero de vigilancia para hacer seguimiento en estas fechas navideñas. Está prohibido la venta, comercialización, transporte, manipulación de cualquier artefacto pirotécnico. No hay ningún artefacto benigno, ni siquiera las famosas chispitas, ninguno es benigno. El objetivo es garantizar una celebración segura y libre de tragedias. La protección de la vida es responsabilidad de todos. 1:30 de la tarde, a esta hora activamos el radar de la política.
Continúan las disputas internas en el Centro Democrático. Tras conocerse la decisión del partido sobre cuál será la firma chilena que hará la encuesta para escoger a los candidatos que irán a la consulta de marzo, Miguel Uribe Londoño publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que no fue consultado sobre el cuestionario ni tampoco sobre la metodología planteada para el sondeo. Aún así, Uribe Londoño dijo que su intención no es fomentar un debate público sobre este tema y que sus comentarios serán entregados directamente a las autoridades del partido. En medio de la campaña presidencial, el precandidato Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo también se ha ido moviendo este fin de semana escuchando las preocupaciones de la gente. Su correría comenzó en Cúcuta, donde se reunió con más de 1000 personas para conocer sus necesidades y visión de país. Su política de seguridad fue uno de los temas del encuentro. Que necesitan un gobierno liderado por un presidente de la República que asuma como comandante supremo de las fuerzas militares y de la policía y recupere el orden, la autoridad, la legitimidad y la libertad para los ciudadanos de bien, los ciudadanos que trabajan con honestidad, con integridad y que quieren sacar adelante a su familia y a sus hijos, no a las organizaciones criminales. Por otro lado, Roy Barreras también se reunió ayer con la comunidad de Sincelejo, en Sucre, para socializar la inscripción de la lista del Frente Amplio que irá al Senado de la República. El precandidato reiteró que solo curando las heridas de los colombianos se puede tener un mejor país. Y en otras noticias, para mañana a las 10:30 de la mañana están citadas las comisiones primeras de Senado y Cámara para discutir el proyecto de ley que busca volver a crear el Ministerio de la Igualdad. Desde ya hay reparos a la iniciativa que desde algunos sectores consideran que la cartera se ha convertido en un fortín burocrático. Con criterio politiquero y electoral y nunca pensando en el bienestar de la ciudadanía, construyeron un Frankenstein con 5 viceministerios para los que han falsificado títulos. Hay denuncias de acoso sexual, de acoso laboral. ¿Y qué les estorba? La ley 80. Ah, no, ley de contratación pública, no. Se rige por fondos de derecho privado. Por eso tienen una plata que sin ejecutar. Y lo ejecutado es ridículo, escasamente el 2% el primer año, subió al 20% el segundo año. Ah, pero eso sí, viáticos, nómina, puestos, para eso sí hay plata. Recordemos que en mayo de 2024 la Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad al considerar que hubo vicios en el trámite durante su aprobación. Es por eso que el gobierno presentó este nuevo modelo con mensaje de urgencia para que la cartera siga vigente después de 2026. Y hasta aquí el radar de la política. Que tengan buena tarde. Y a la 1:43 p.m. comenzamos el radar de la política con un hombre que ya es bastante conocido en la agenda pública. Estamos hablando del excontralor Carlos Felipe Córdoba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Córdoba. A ti por la invitación, Catalina. Qué gusto encontrarnos con ustedes y poder precisamente entablar esta conversación el día de hoy. Bueno, doctor Córdoba, cuéntenos, ¿ya se inscribió como precandidato del Partido Conservador? No, lo vamos a hacer la próxima semana, para poder entonces estar dentro de la candidatura dentro del partido. ¿Por qué decide meterse a esta carrera política, a este mundo, este mundo de la precandidatura? Bueno, lo que pasa es que mi hija María Camila en diciembre del año pasado me dijo que no quería tener hijos en Colombia. Y eso, después de un gran debate que tuvimos en nuestro hogar, lo que generó fue que quisiéramos buscar recuperar el país. Y ella lo dijo porque hoy están secuestrando, están extorsionando, las grandes circunstancias que tenemos y el deterioro de la seguridad tan grande hace que nuestros jóvenes no quieran estar en este hermoso país. Por eso necesitamos recuperar a Colombia y madrugar a trabajar y trasnochar trabajando a resolverle los problemas de nuestra gente. A propósito de este tema, usted ha dicho que Colombia debe volver a confiar, que es urgente blindar a la fuerza pública. ¿Cómo pretende blindar esa fuerza pública? Pues yo soy soldado del 6º contingente de 1997, imagínate. Y por eso lo que yo estoy proponiendo es llamar a la reserva activa de nuestras fuerzas militares, darle seguridad jurídica, que solo sea la justicia penal militar la que los vigile y los juzgue, darle esa seguridad jurídica para que ellos puedan actuar, recomponer adicionalmente también la inteligencia, porque hoy necesitamos esa inteligencia para golpear esas estructuras, acabar con el narcotráfico. Yo he venido diciendo, Catalina, que el bandido conmigo tendrá 3 caminos.
o se desmoviliza o se va para la cárcel, pero no las cárceles como las que tenemos hoy día. Necesitamos unas 5 cárceles como las de Bukele en Colombia, que ponga a trabajar a la gente. Hoy nos cuesta cada bandido a nosotros en proceso de resocialización, en donde no se está resocializando, 2.700.000 pesos mensuales, mientras una persona que se rompe el lomo y trabaja de sol a sol se gana 1.400.000 pesos y está subsidiando al bandido. Entonces los vamos a poner a trabajar, que hagan los uniformes de nuestros niños, que hagan adicionalmente... Es la construcción de ese tipo de cárceles en el país. Claro, necesitamos 5 megacárceles, entonces el bandido que no se desmovilice, que no vaya a la cárcel, tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana con la fuerza legítima del Estado colombiano. A propósito, usted toca un tema fundamental que tiene que ver con la inteligencia. Noticias Caracol ha revelado un gran escándalo que tiene que ver con esa filtración de las disidencias a las fuerzas militares y a la inteligencia. ¿Usted qué propondría, qué políticas propondría para garantizar la transparencia y la vigilancia ciudadana en materia de seguridad, la rendición de cuentas en materia de seguridad? Es que ya, Catalina, tenemos toda la tecnología del siglo XXI. Solamente en una operación ya el militar tiene que ir con el casco, una camarita allí para poder verificar. Los policías tienen que tener body cams o cámaras de cuerpo para poder hacer la vigilancia. Ahí tenemos que tener también nosotros en materia de inteligencia y todo, digamos, la información que se tenga, la capacidad de verificación, que el inspector de la policía, el inspector del ejército tenga la capacidad de vigilancia completa sobre ese tema y desde ese punto de vista todos los controles para que esto no se salga de madre de ninguna clase. Doctor Córdoba, usted durante su administración en la Contraloría logró la recuperación de 51.7 billones de pesos. Uno de los grandes males de nuestro país justamente es la corrupción. ¿Cómo atacar este fenómeno que desangra a nuestro país? Bueno, yo creo que, Catalina, se puede acabar la corrupción en el país incorporando la tecnología del siglo XXI. Eso lo hicimos en la Contraloría, logramos que se recuperaran más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos en el país con el seguimiento de fotografía aérea, satelital, videos de dron, y la inteligencia artificial te dice cuál es el avance real de la obra. Entonces, si ya lo logramos desde la Contraloría, haciéndole seguimiento permanente al recurso público, imagínate lo que podemos lograr si lo incorporamos al día a día a todos los otros sectores. Por ejemplo, en el sector de la salud, logramos nosotros atacar los carteles de hemofilia, enfermedades huérfanas, el cartel del SIDA, del SOAT. Todos esos carteles que logramos acabar hicieron que pudiéramos recuperar los 51,7 billones de pesos. ¿Recuerdas el caso de Hidroituango, en donde se recuperaron 4.3 billones de pesos? Y eso ha hecho que me ataquen a mí sicarios morales por mi vida privada, mi vida pública. Pero aquí, como te lo dije desde el principio, yo he durado toda mi vida atacando bandidos de la guerrilla como soldado y como contralor general a corruptos. Y por eso tenemos todo el interés, la intención es de recuperar a Colombia en el 2026 para madrugar a trabajar por ustedes y trasnochar trabajando a resolverle los problemas. Claro, doctor Córdoba, pero por ejemplo en este tema de la crisis de la salud, la crisis hoy en día es bastante grande y grave. ¿Usted cree que sí vamos a poder salir de esa crisis teniendo en cuenta, hay desabastecimiento de medicamentos, hay cierre de unidades y servicios hospitalarios, a la gente no la están atendiendo o no le están prestando esos servicios médicos? ¿Usted qué va a hacer para decirle a la gente si vamos a salir de esa crisis en la salud? Claro, mira, yo por ejemplo soy hijo de médico y mi madre murió de una enfermedad crónica. Yo tengo todo el dolor del mundo en materia personal con el tema de la salud. Yo pienso que hay que ponerle orden al sistema. Hay que pagar lo que se debe, esos 32 billones de pesos que ha dicho la Contraloría General que se debe al sistema de salud. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Reduciendo el tamaño del Estado. El tamaño del Estado está muy grande, hoy está obeso, hay que ponerlo y hacerle una liposucción al Estado colombiano. El equipo económico me dice que podemos ahorrarnos entre 80 y 100 billones de pesos con un buen plan de austeridad. Y ahí están los 32 billones de pesos. Y además de eso, poner tecnología. Deberíamos tener cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para la entrega de los medicamentos, que sepan que a Felipe Córdoba qué medicamento se le entregó y cómo se le entregó. Y además esas cámaras vigilando precisamente que sí entre Felipe Córdoba a la atención en cualquier centro de salud. Y evitamos así los
pacientes fantasma y todo lo que está sucediendo, haciendo controles. Ya la tecnología del siglo XXI es una maravilla y necesitamos un sistema preventivo, predictivo y curativo. En Colombia uno solamente se puede enfermar gravemente en 6 ciudades capitales, muy desafortunado: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y hoy Cartagena con el Serena del Mar. Pero no podemos seguir nosotros dejando a nuestra gente, por ejemplo, en Córdoba, en Sucre, sin hospitales de alta complejidad y teniendo que irse para Barranquilla o para Cartagena. Lo mismo en Valledupar. En mi tierra, Pereira, no hay un hospital de alta complejidad, y en el eje cafetero, en el Chocó, en el sur del país. Lo que pasa hoy es que necesitamos hacer esas grandes inversiones y que el tamaño del Estado se reduzca para que la platica nos alcance y con tecnología acabar con la corruptela que tanto daño y esa ratería que tanto daño nos ha hecho en el país. Sin duda, doctor Córdoba, le cambio de tema porque usted aceptó la invitación del Partido Conservador para construir un proyecto de unidad, seguridad y estabilidad. ¿Qué entiende por unidad? ¿Qué cabe en esa unidad y qué alianzas estarían al interior de esa unidad? Bueno, lo primero es unir al Partido Conservador. Aquí necesitamos unirlo y de cara a eso, pues unir precisamente a todas las facciones del Partido Conservador. No podemos ser sectarios. Aquí la pelea es para recuperar a Colombia y enfrentar al candidato del hoy guerrillero presidente que está en el poder. Eso es lo más importante. ¿Y alianzas con otros precandidatos? Claro, lo que se necesita de una u otra manera, y lo han visto ustedes, es hablar, por ejemplo, con otros precandidatos como la doctora Vicky Dávila, el doctor Daniel Palacios, el doctor Enrique Peñalosa, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Mauricio Gómez Amín. Con ellos hemos venido hablando para poder estructurar de cara a ello una buena estrategia. La doctora Juana Carolina Londoño, que está desde el partido, el doctor Efraín Cepeda, que ha sido mi amigo, y desde ese punto de vista trabajar es uniéndonos nosotros para derrotar, como te lo digo, es al candidato de este proyecto mentiroso que hoy está en el poder. Muy bien, doctor Carlos Felipe Córdoba, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y en el Radar de la Política. Catalina, a ti muchas gracias por la invitación, estamos felices de estar con ustedes y no se les olvide, ayúdenle a este pereirano bien montañero y provinciano que sí quiere madrugar a trabajar por ustedes y trasnochar trabajando a resolverle los problemas de la gente. Pipe Córdoba. 1:52, continuamos con noticias del mundo. En Honduras avanza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en medio de una alerta de la OEA y de múltiples pronunciamientos de Donald Trump frente al tema. Con los resultados de estos comicios, el presidente estadounidense busca afianzar sus aliados en la región. 6.3 millones de hondureños están llamados a elegir entre 4 candidatos que se disputarán esta contienda electoral y que sueñan con suceder a Xiomara Castro. Una de las mayores prioridades de los ciudadanos es la seguridad, en un país que, como su vecino El Salvador, sufre las consecuencias de la violencia por las pandillas. La delincuencia está muy fuerte ahorita que está el gobierno de Xiomara, mucha delincuencia hay en la calle, mucho ladronismo, muchas personas desempleadas, muchos jóvenes desempleados, personas de la tercera edad están desempleadas, van a buscar trabajo los jóvenes, las personas mayores y no les dan trabajo. El pequeño país centroamericano tiene una de las tasas de corrupción más altas de la región. Otro punto clave en estas elecciones, las cuales han tenido un espectador especial. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el tema e invitó a los hondureños a elegir bien, luego de darle su apoyo abiertamente al candidato de derecha Nasri Tito Azufra, de quien dijo sería un gran aliado para la Unión Americana. Además, este viernes Trump anunció su intención de indultar a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que paga una pena de cárcel de 45 años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Desde Washington también pidieron una sesión extraordinaria en la OEA, alegando una amenaza de fraude en estas elecciones. El organismo internacional respondió y pidió a las fuerzas militares hondureñas mantenerse apolíticas y respetar los resultados del voto popular. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió un indulto por su prolongado caso de corrupción. Con un documento de 111 páginas, Netanyahu pidió al presidente israelí Isaac Herzog que se cierre este caso, alegando que su defensa no le permite disponer del tiempo ni las habilidades necesarias para gobernar en medio de las crisis y divisiones en ese país de los últimos meses. Un hecho que generó inmediatamente protestas a favor y en contra en Tel Aviv.
Una de las mayores terminales petroleras de Rusia interrumpió este fin de semana su actividad tras un ataque con drones navales. Son imágenes difundidas por el servicio secreto ucraniano. Este aumento de hostilidades tiene lugar en el marco de nuevas conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania para intentar poner fin a la guerra de Kiev y Moscú que libran desde hace casi 4 años. Las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean por estos días el sudeste asiático elevan a casi 800 la cifra de víctimas mortales. Indonesia, Tailandia y Sri Lanka son las naciones más afectadas mientras las autoridades avanzan en las tareas de búsqueda de cientos de desaparecidos. Otro de los retos para los equipos de socorro es acceder a poblaciones aisladas y poder determinar con mayor claridad la magnitud de la tragedia. 2 monjas están en líos con la justicia en el norte de España. Se les señala de vender obras patrimoniales de gran valor pertenecientes a un monasterio. Tras ser detenidas y pasar una noche tras las rejas, fueron dejadas en libertad mientras avanza la investigación. Las monjas suelen ser noticia por su labor altruista. Sin embargo, estas 2 exreligiosas, Laura García de Viedma, conocida como Sor Isabel, y Susana Varo, Sor Paloma, habrían roto el molde y hoy están bajo la lupa por presunta apropiación indebida y receptación de piezas de patrimonio del monasterio de Belorado en España. Ambas mujeres fueron detenidas junto con un vendedor de antigüedades por la presunta comercialización de algunas obras del convento. Las antiguas religiosas se defendieron. No sabíamos del todo lo que estaba pasando porque no nos lo explicaron, solo fueron a hacer registro pero sin saber claramente de qué se nos estaba acusando, entonces esa circunstancia es un poco ansiosa. No creo que hayamos vendido nunca nada que sea patrimonio que tuviese que quedarse en el convento, sino son cosas que son del monasterio y que en algún momento, pues oye, surge la oportunidad de poder venderlas y como todo el mundo con sus propios bienes hace lo que cree que es bueno para su familia. Tras una investigación y registro a 2 monasterios por agentes de la Guardia Civil, encontraron un gran número de obras de arte religiosas que habrían sido trasladadas sin autorización. Otras de las piezas estaban en una tienda de antigüedades, como este San Antonio de Padua del siglo XVIII. Sin embargo, este viernes las religiosas excomulgadas en 2024, según medios internacionales, fueron dejadas en libertad provisional mientras la investigación continúa. Mi experiencia dura, muy difícil, y te ves entre paredes blancas. En un primer momento pensé que me podía dar como una especie de ansiedad, luego gracias a Dios rezando, que recé como en toda mi vida, ya se pasó. En las celdas ella estaba, yo pared con pared estaba con ella y sí que le decía, madre, ¿cómo vas? Y ella decía, bien, bien. Según el abogado de estas 2 mujeres, tienen poca información sobre la investigación que adelantaron las autoridades. Entre tanto, en Burgos se mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo sucedido con los bienes históricos que reposaban en los antiguos conventos del norte de España. Y es momento de hacer un repaso por los videos más virales que nos deja esta semana en el mundo. Empezamos en Turquía, donde la policía llegó a atender una situación en un banco tras dispararse la alarma en el lugar, pero se encontró con una tierna escena. Un gato que se había quedado atrapado en la sucursal financiera y que fue el causante de todo el despliegue operativo. Otro hecho que no ha pasado inadvertido se registró en Estados Unidos. Allí los niños de una escuela primaria le celebraron a Cole, un perro de terapia, su cumpleaños. Uno de los instantes más emotivos de la fiesta fue cuando le cantaron, por decirlo así, el tradicional feliz cumpleaños, pero en lengua de señas. Y seguimos en España, en donde el Centro Oceanográfico asiste a la recuperación de una tortuga marina que fue rescatada tras quedar atrapada entre plásticos. El animal de 29 kilogramos fue avistado por la tripulación de una embarcación que dio aviso a la línea de emergencias y ahora evoluciona, según sus cuidadores, favorablemente. Y en Austria, una familia transformó su finca en un paraíso navideño que todos los años atrae a miles de personas y no es para menos, pues vamos a tener entonces 1 millón de luces y 250 figuras inflables que componen esta bella decoración que tarda 4 meses en instalarse. Esta semana el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar la fabricación, porte o tráfico de fentanilo en Colombia. La iniciativa es promovida ante la amenaza de la expansión de este opioide en el país. El gobierno nacional ve con preocupación la expansión que ha tenido el fentanilo en el mundo. Es por eso que este martes el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga presentarán ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca penalizar el tráfico, porte y fabricación de este opioide en Colombia. Vamos a penalizarlas también
y vamos a penalizar el narcotráfico con el fentanilo, y eso es básicamente para hacer una guerra contra el fentanilo. Entonces, esto es muy importante porque esto es cooperación con los Estados Unidos, con la guerra contra el fentanilo. Noticias Caracol conoció el borrador del proyecto que será presentado para hacerle frente a esta droga. La nueva ley contemplaría prisión de entre 10 y 30 años de cárcel para quien transporte, lleve, almacene, elabore, venda u ofrezca cualquier tipo de opioide, incluido el fentanilo. La penalización también traería sanciones económicas con multas que irían desde los 2 millones de pesos hasta los 71.000 millones. La nueva estrategia contra esta droga fue acordada tras la más reciente sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes. Tenemos que seguir aplicando todas las otras políticas públicas que pasan por la pedagogía, porque es un problema de salud pública en el caso de los consumidores, y tenemos que seguir limitando la oferta que hay en el mercado con esa droga disponible que no está cuantificada en los informes de Naciones Unidas. El gobierno nacional también anunció la prohibición de los precursores químicos asociados al fentanilo para evitar que cadenas de producción crezcan en Colombia y se conviertan en una problemática de salud pública. Y veamos qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en vivo estaremos con la entrevista completa del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero también del alcalde de Puracé a propósito de la alerta naranja en este volcán ubicado en el departamento del Cauca. Hablaremos de la tensión entre Venezuela, Estados Unidos, lo que está pasando con las decisiones de Donald Trump, pero también de Nicolás Maduro. Y finalmente vean estas imágenes, tiene que ver con el concierto de J Balvin, pero también de Dua Lipa, los dos grandes conciertos que hemos tenido en Bogotá y en Medellín. Colombia, escenario de grandes eventos. Vamos a hablar de lo que está pasando en materia económica a propósito de estos grandes eventos en el país. Regreso con Alejandra. Pablo, gracias. 2:55. Hoy se cumplen 30 años del primer viaje del emblemático Metro de Medellín, que ha sido símbolo de desarrollo, unión y cultura ciudadana. Los paisas festejan estas 3 décadas de uno de sus bienes más preciados, el único metro que rueda hoy en Colombia. Aunque el Metro de Medellín hoy amaneció con un añito más encima, un poco más viejo y con más recorrido, continúa siendo el orgullo de los antioqueños. Sus 30 años son muestra de que las cosas han salido bien y la gente lo sigue usando parejo. ¿Ya hace cuánto conoces el metro? Desde que nació. ¿En serio? Claro, desde que salió el metro, desde que lo estaban haciendo. ¿Y qué sentiste cuando te montaste en él por primera vez? Hubo una sensación muy buena, era la primera vez en Colombia que lo había, entonces. Siempre ha sido el símbolo. ¿Lo sigue habiendo? Sí, el símbolo de nosotros los medellinenses. Los usuarios que salen apurados o en bombas al trabajo siempre van con una sonrisa de oreja a oreja, porque el metro los moviliza rápido y barato. ¿Qué sentiste cuando lo viste por primera vez? Uy, una emoción. Yo dije, carajo, eso no se ve en el pueblo. ¿De dónde es que eres? De Maicao, La Guajira. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este sistema? Que es muy rápido, no llega demasiado rápido al trabajo, no se demora mucho. Que es muy rápido, muy seguro y nos lleva a todas partes. ¿A dónde vas? Para Envigado. ¿Y cómo sale ese pasaje aquí en el metro? Es muy barato. La cultura metro reluce por estos lados. La gente aprendió a hacer la fila y a cuidar entre todos este símbolo de la ciudad. Me gusta mucho porque es mucho más rápido para llegar a mi trabajo. Todos los días pues recorro una gran distancia, yo vivo en Santa Elena, entonces para llegar hasta el poblado siempre es un poquito complicado el tráfico en la ciudad. Acabamos de ingresar a la estación Exposiciones del Metro de Medellín. Este es el panorama en este lugar. La gente está tranquila, muchos van parados, otros sentados. Sin embargo, todos van con total tranquilidad. Es un espacio muy agradable, que está totalmente limpio. Hay turistas, pero también hay personas oriundas del departamento de Antioquia. Vamos a hablar con una de las personas que está en este punto. ¿Cuál es su nombre? Alexis González. Bueno, Alexis, ¿para dónde vas? Para el Vigado. Bueno, ¿y cómo va usted aquí en el metro? Ya me soltaron la silla. Todos los días voy por aquí en el metro, una chimba, es lo mejor que he podido tener en Medellín. El primer viaje del metro se hizo entre La Alpujarra y Parque Berrío el 30 de noviembre de 1995. Desde ese entonces se han realizado más de 5.000 millones de viajes. Todo el mundo con esas ansias de querer montar en el metro, probar a ver qué tal era. En estos 30 años pasamos de transportar 120.000 personas en los primeros días de operación con 400 empleados a transportar hoy casi 10 veces esa cifra. Estamos hablando de más de 1.100.000 pasajeros, para lo cual somos 1.997 personas que estamos trabajando en nuestro metro
con pasión, con esmero para prestar el mejor servicio de transporte. Fue un símbolo de esperanza en tiempos difíciles por la violencia y con los años se ha ido poniendo más bonito. Súper cambio total, o sea, exitosamente bien. Que le deseo un muy feliz cumpleaños y que espero que siga creciendo mucho más. Y ahí va pasando bien coqueto el metro de Medellín, único en Colombia, con sus 27 estaciones férreas distribuidas en las líneas A y B y que se complementan con el Metrocable. Hoy le estamos celebrando el Happy Birthday con bombos y platillos. Por llegar a los 30 no deja de ser un acontecimiento. Feliz cumpleaños para el Metro de Medellín. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.